Ya han pasado 25 años desde que Mario Duarte, del grupo de rock La Derecha, el empresario y publicista Julio Correal y la antropóloga y gestora Berta Quintero decidieron organizar un festival que tuviera a los jóvenes como protagonistas. Forma parte de la adolescencia, la adultez. También cuando me convertí padre, estuvo Rock al Parque involucrado. Significa mucho y también significa mucho para la ciudad, ¿no? En 1995, entre el 26 y 29 de mayo, 43 bandas nacionales, entre las cuales estaban Aterciopelados, Morfonia, 1280 Almas o Catedral, más las internacionales Fobia de México y Seguridad Social de España, se presentaron frente a más de 80.000 personas. Nació así un proyecto que se ha convertido en el festival gratuito y al aire libre más grande de Hispanoamérica e Iberoamérica, y el tercero más grande del mundo. Yo toqué con mi banda en el 2014 en la plaza de eventos principal y nada, es una cosa, ver ese océano de 100.000, 70.000 personas es una cosa que uno como músico lo siente así como que se eriza la piel, suena de cajón, pero es la verdad. ¿Cómo se construyó esta historia y cómo se ha transformado a través de los años? Además de ser una plataforma para visibilizar bandas nacionales e internacionales, Rock al Parque le ha dado una identidad a Bogotá. Su historia ha sido un espacio de reflexión, investigación, formación y emprendimiento, poniendo sobre la mesa debates culturales y sociales esenciales para la capital. ¿Cómo se ha ido adaptando esto a través de los años? ¿Cuáles han sido los retos para seguir siendo un festival activo y vigente? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y para hablar de Rock al Parque es necesario hablar con los que conocen desde adentro la organización del festival. Y por eso le vamos a dar la bienvenida primero a Berta Quintero. Ella es gestora cultural y co-creadora del festival. Bienvenida, Berta, y gracias por estar en Toma el Control. Bueno, yo aquí muy feliz compartiendo con ustedes este fantástico programa que se propone controlar el planeta Tierra. Vamos a ver hasta dónde Por llegan ahora las vamos a preguntas. controlar solamente este programa para hablar del Festival de Rock al Parque y de sus 25 años. También le damos la bienvenida a Simona Sánchez. Ella es antropóloga y periodista cultural, muy querida en esta casa y actualmente trabaja en Radiónica y ha sido presentadora oficial varias veces del Festival Rock al Parque, ¿no, Simona? Hola chicos, hola a todos los que están ahí en el Canal 13 y sí, durante un largo tiempo de mi vida estuve por ahí en la voz y en la cara de Rock al Parque con un equipo bien chévere. Bueno, y también le damos la bienvenida a Chucky García. Él está con nosotros ya que pues tiene una de las carreras más importantes en la gestión y el desarrollo de la música alternativa en nuestro país. Y desde 2014, Chucky ha sido el programador artístico de Rock al Parque, labor que además lo reconoció como mejor promotor latinoamericano junto a Ideartes, ¿verdad? Bueno, sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Pocas palabras de Chucky o no? No. A comparación de estas dos mujeres vamos a hablar, va a estar bueno está este más programa. que bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también le damos la bienvenida a Cristian Briceño, nuestro copresentador, a quienes ustedes saben que pueden escuchar gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y Arturo Gómez, quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Ustedes en sus casas también nos pueden escuchar, pueden hablar con nosotros y conversar gracias a las redes sociales con el numeral Toma el Control, pueden hablar de este tema y contarnos si van a ir a Rock al Parque, a cuántas ediciones han ido y demás. Berta, empecemos de una vez y hablemos un poco, vámonos 25 años atrás y hablemos qué iniciativas antecedieron Rock al Parque, qué estaba sucediendo en esos espacios culturales. Hablemos un poco de los conciertos en el Planetario Distrital, por ejemplo. Sí, claro que sí. Yo creo que es importante recordar que Bogotá en ese momento era una ciudad de 5 millones de habitantes, que tenía unos deficientes escenarios culturales y deportivos, que no contaba con unas políticas culturales muy desarrolladas, era una ciudad conservadora, cerrada, clasista, discriminadora, no tenía políticas para los jóvenes, estaban absolutamente invisibilizados, eran considerados
peligrosos, había que controlarlos. De otra parte, la ciudad en esa década de los 90 estaba rodeada por una guerra y por un narcotráfico producto pues, de los gobiernos de turno, y había en la ciudad una serie de situaciones de terrorismo donde el público estaba aterrorizado, no podían salir de sus casas. Paralelamente, el país y la ciudad vivían un naciente movimiento de rock, un movimiento que se gestó desde los finales de los 50 y del 60, en Colombia se dio también, habían algunos grupos, algunas bandas, se grabaron algunos discos, se hicieron algunos conciertos, inclusive se llegó a tener conciertos gratuitos en parques, por si no la gente no lo recuerda, en Medellín, con Ancón, en La Miel, en el Tolima, y en Bogotá, en el Parque Nacional, se hizo esto. No había mucho apoyo para este género musical. En los imaginarios el rock era considerado una música estridente, era una música que convocaba a la libertad, al libre pensamiento, y esto no era muy acogido por los imaginarios, por las familias. Y los medios de comunicación, las emisoras, las disqueras, es decir, no había condiciones para que este movimiento se desarrollara. En este marco, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que para la época era el responsable pues, de las políticas culturales, inicia una indagación. ¿Qué pasa con los jóvenes en la ciudad? ¿Cuáles son los gustos artísticos de los jóvenes? En todas las disciplinas. Pero en el caso de la música popular, en el caso del rock, el instituto se da cuenta que hay unos seguidores y un número muy significativo de amantes del rock y decide, digamos, empezar a programar unos eventos donde los jóvenes puedan mostrar sus trabajos, el resultado de su trabajo, y se hacen unos conciertos de música que se denominaron Música Joven Santa Fe de Bogotá. ¿Qué nos muestran estos conciertos? Que a diferencia de otros géneros musicales como el merengue o la salsa o la ranchera o la música andina o las músicas tradicionales, el rock fue el número mayor de agrupaciones que se presentó y el género que mayor asistentes convocó. Le tocó a la entidad doblar los conciertos que le dan la vuelta al planetario distrital. Entonces aquí ya hay digamos, un primer llamado de atención que le dice a la entidad, aquí hay algo, aquí hay una situación, hay que darle una respuesta a estos jóvenes, y se programa ya un segundo festival, el segundo festival Música Joven Santa Fe de Bogotá en el 93, donde ya empieza a darse como los primeros pasos, se empieza a gestar sin saberlo mucho la idea del nacimiento de un Rock al Parque, que podemos ver más adelante. Bueno, pues hablemos precisamente de eso, Chucky y Simona. ¿Ustedes qué creen que estaba sucediendo contextualmente en el país para llegar a Rock al Parque? ¿Cuál creen de pronto que fue el éxito de este festival para llegar a lo que es hoy, 25 años después? Chucky. Bueno, pues personalmente yo me vine a estudiar periodismo a comienzos de los 90, justamente acá a Bogotá. Y sin duda lo que, digamos, yo sentí, digamos, fue que todos teníamos como mucho miedo, ¿no? Éramos como una juventud que estaba bastante temerosa y a uno le decían como que no salga a la calle, no vaya a los sitios públicos, no vaya a los estadios, no vaya a los centros comerciales. Todo esto gestado obviamente como por la violencia tan fuerte de la narcoviolencia y del narcotráfico. Entonces, cuando se empezaron como a gestar estos espacios, por ejemplo, de los que habla Berta, en la ciudad era claramente como casi que lo pondría como en un término de innovación, porque era apostarle a algo que justamente se estaba necesitando. Es decir, estaban, digamos, los bares, obviamente, alternativos y esto, pero pues era la noche, ¿no? Era como que, llamémoslo, eran unos puntos de fuga, pero en la noche, como uno iba, y además era bien interesante ver sobre todo que había mucha gente con ganas de hacer cosas, de decir cosas, de hacer fanzines, de tener bandas. Yo creo que fue un momento muy especial. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un documental de Aterciopelados aquí para el canal, y eso fue como nuestro punto de partida, ¿no? También como que era un momento en el que más estábamos contra la pared por el tema de la violencia, pero que artísticamente y creativamente ha sido los más importantes en toda la historia, por lo menos de la música en Colombia. Entonces, yo, por ejemplo, asistí justamente al concierto del que está hablando Berta, y que es como el que antecede el origen de Rock al Parque. Yo no sé si estaba en la derecha o Las Almas, pero yo jamás me imaginé que eso iba a terminar
dando pie a un espacio como lo que hoy es Rock al Parque, porque finalmente para mí lo interesante de este espacio, claramente es un concierto, tiene que ver con artistas, con bandas, siempre quién viene, quién no viene, ¿no? Como que siempre hay un tema muy ligado a la música, pero para mí el gran chiste, por ponerlo en un término de Rock al Parque, es haberse mantenido 25 años atravesando diferentes administraciones y en un mundo pues realmente tan cambiante y en un país tan cambiante y donde prácticamente todo lo bueno se acaba. Entonces, me parece que esa es la verdadera gracia del festival y el ejercicio que se ha hecho ahí. Yo recuerdo que cuando el súper anunciado concierto por la paz en la frontera, no el último sino el anterior, Rock al Parque ya llevaba 15 años siendo un concierto por la paz, pero de lejos. Rock al Parque, de hecho, tuvo la primera logística llamada Fuerza de Paz, que a mí me parecía maravilloso. Entonces, yo siempre apunto a que lo realmente importante del festival está en ese espacio. Okay. Y por eso más que cuando a mí me preguntan que usted qué quiere que sea el festival, yo siempre respondo diciendo es la ciudad y la gente la que tiene que decidir qué es lo que quieren que sea este espacio a futuro. Ok. Simona. Pues, digamos, escuchando a Berta y a Chucky, que creo que además habitábamos como 3 generaciones diferentes, cuando Rock al Parque empezó, pues yo estaba en la preadolescencia y creo que estaba en una Bogotá particularmente en donde la música la habitaba la calle, o sea, la calle misma, los parches en la calle. Y aunque existían quienes tenían más de 18 años y podían ir a los bares, existíamos muchos en donde nos tocaba parchar la música en el barrio. Sí, escuchar con grabadora y no podíamos ir a ciertos conciertos y no podíamos entrar a muchos de los bares en donde estaba como no sé, de manera efervescente toda esta música nacional y todo ese rock colombiano. Y habitábamos los parques, o sea, yo recuerdo con los parches con los que yo fui a Rock al Parque, en donde de verdad uno con un cassette escuchaba las bandas nacionales, se rotaba el cassette de las 1280 Almas, el cassette de La Peste, el cassette de Aterciopelados, y uno decía, yo quiero poder ir a ver esas bandas, pero no las puedo ir a ver porque no puedo ir a los bares. Y entonces uno iba a la Nacional, en donde hacían bastantes toques en algunas de las facultades, pero cuando aparece Rock al Parque es como un escenario que está de pronto como libre de toda esa escena nocturna, en donde se ve y se pone en un escenario todo eso y todos esos parches cohabitan. Porque además era una Bogotá que ahora a mí me extraña mucho, o sea, uno iba a la 59 y estaban los skins, pero habían punqueros, pero entonces uno iba al centro y veía a los raperos y subía más hacia el centro, estaban los metaleros y uno habitaba esa Bogotá llena de parches que ahora para mí es rarísimo caminar Bogotá y no ver esos parches, porque claro, ahora se ha sustituido por festivales muchos de esos encuentros y la gente ya casi no sale. Paradójicamente era una Bogotá llena de miedo, pero en donde los jóvenes, mejor dicho, si queríamos parchar, teníamos que estar en la calle. Entonces, Rock al Parque, de alguna manera, abría ese escenario de convivencia, que era maravilloso también. Yo digo ahora, mi pobre mamá que me dejó ir a los 12 años a Rock al Parque acompañada, pero que yo creo que en el fondo de su corazón decía, bueno, que bien que mi hija esté yendo a un festival y no que esté parchada en la calle en donde cualquier cosa puede llegar a pasar. Y creo que eso pasó con muchas familias colombianas en donde de alguna manera esa música que nos gustaba tenía rienda suelta en un espacio que era como sano en cuanto a la convivencia. Y creo que de alguna manera hizo que una generación entera creciera habitando la diferencia en una Colombia que todo el tiempo lo que quiso fue como decir, lo diferente acaba con él. Y Rock al Parque nos dijo, no, si a ti te gusta un género diferente, tú puedes parchar en el mismo lugar con esas personas y disfrutar durante varios días. Entonces, creo que particularmente para los que hemos crecido literalmente con Rock al Parque, o sea, yo digo, llevo 23 años en el festival, nos pone como en otro mood pacífico un poco, ¿sí? Como decir, pues que nosotros hace rato entendimos que eso se podía de otra manera. Tal vez más familias y más parches deberían tener su festival, ¿sabes? Otros géneros musicales conviviendo en espacios así para poder entendernos mejor. Total. Y creo que los jóvenes desde ahí tienen mucho que decirle a Colombia entera desde su experiencia con un festival como Rock al Parque. Bueno, pues ya más adelante vamos a seguir hablando de este gran festival y ustedes en sus casas pueden escribirnos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ya volvemos, vamos a una pausa muy pequeña.
Los festivales al parque son la política pública más visible de IDARTES, con más de 3 millones de asistencias en los últimos 5 años y alrededor de 3.000 artistas en tarima. Rock al Parque es el más antiguo y su esquema ha sido emulado por diferentes géneros musicales como salsa, jazz, hip hop, ópera, zarzuela, entre otros. En sus 25 años de trayectoria, se ha convertido en el festival gratuito y al aire libre más grande de Iberoamérica y el tercero más grande del mundo. Si bien su asistencia ha oscilado en cada edición, siempre ha sido masiva. Las bandas que más han repetido en Rock al Parque son Ingrand, 1280 Almas, La Pestilencia, Pornomotora, Neurosis. El festival contará con presentaciones de artistas como Juanes, Fito Páez, Los Amigos Invisibles, Babasónicos, La Fuga, entre otros, teniendo además en su cierre a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que interpretará canciones grabadas en la memoria colectiva del festival. Renata, cuéntame un poco cuándo empiezas a ir a Rock al Parque, cuéntame de ti, por qué, cómo arrancas a ir a Rock al Parque, como qué memorias te trae un poco esto. Mi hermana es hermana mayor, Natalia, y fueron sus amigos de ese momento de la universidad los que dijeron cómo vamos, y como pues yo era menor de edad y pues era un espacio ideal porque podía ir con permiso de mis papás, sin problema, porque era de día. Uno mira, digamos, un poco esto y sobre todo como en esta primera parte se habla muy nostálgicamente de esas primeras ediciones, como qué bandas, qué shows, así recuerdas como uy, esto fue clave para mí o en verdad pues ahí con esta banda me conecté, como algún show particular. Pues siempre La Pestilencia. Se desarrollaba en varios círculos rockeros, pero pues tener a toda la gente junta ahí en Bogotá viendo La Pestilencia, siempre era como que arranca y se esparce ese pogo así. Entonces uno o se metía o tenía que correr para que no lo alcanzara, porque pues igual es pesado el tema del pogo. Y haciendo, digamos, eso comparativamente con otros festivales, ¿qué crees que caracteriza esa estética de Rock al Parque? Me preparo para ir a Rock al Parque, no al Estéreo Picnic, no a otro festival. Siento que sigue siendo un festival que lo que llama a la gente es la música. Por eso creo que es completamente especial, diferente. Es un cartel único que no pasa en ningún otro festival. Son unos artistas que difícilmente, a veces los internacionales, te los vas a volver a encontrar en Colombia. Muy difícil. ¿Cómo entiendes o cómo interpretas tú ese fenómeno del metal en Bogotá? Siento que hay gente que puede expresar todas las vivencias, todo lo que está pasando terrible, de una forma como agresiva, hacia afuera, como desquitándose con los demás todo, y por el contrario, cuando estás con una música tan intensa, tan fuerte, que de verdad no entiendes las letras, y lo estás es como en una introspección total, pues que tiene mucho que ver como con un estado anímico de los bogotanos. ¿Cómo interpretas tú ese debate que se ha dado en cuanto a lo que es rock y lo que no es rock y la llegada de estas otras bandas? Yo ya siento desde hace muchos años que el rock es una actitud ante la vida, y por ejemplo con la Orquesta La 33, yo la primera vez que los vi, como que dije que como, porque no obedecían el estereotipo de orquesta de salsa, y en cambio sí tenía una actitud que para mí visualmente era más del lado del rock. Entonces cuando yo veo un show que me hace hacerme preguntas, que me mueve algo, incluso que me molesta, yo siento que eso es rock. ¿De qué manera sientes que el festival ha contribuido a la identidad de Bogotá? Siento que como bogotana me pertenece y me veo ahí reflejada, y ese festival es intocable de Bogotá. Es como me siento orgullosa de que mi ciudad tenga este festival. Bueno, continuamos con Toma el Control. Estamos hablando sobre Rock al Parque y tengo una pregunta para Berta. Sabemos que durante mucho tiempo existió esta inquietud por el rock. Entonces, luego llegamos a un momento en que esto se constituye en una política pública. ¿Cómo llegamos a esta política pública y cuál era su intención?
Bueno, realmente hay que tener en cuenta también unos antecedentes que tienen que ver con la política pública. Recuerden la Constitución del 91, donde el sector cultural de la ciudad logra que en los articulados de la Constituyente se incluya el arte y la cultura como un derecho fundamental. Con esta orientación, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo decide nombrar coordinaciones de arte que no existían de todas las disciplinas artísticas para fomentar las prácticas artísticas, sobre todo de los jóvenes que no tenían espacios en la ciudad, ¿cierto? Con estos dos elementos y luego los antecedentes que habíamos hablado de los conciertos en el Planetario Distrital, llegan a la Subdirección de las Artes del Instituto en aquella época dos personas, un músico, Mario Duarte a la derecha, y un manager, Julio Correal de los Aterciopelados, a solicitar apoyo para hacer unos conciertos de rock en la ciudad, porque no tenían público, porque no tenían espacio, porque querían tener nuevos escenarios, porque querían divulgación. La entidad, ya con esos dos elementos y con la orientación que le da la Constitución, decide apoyar estos procesos. ¿Qué pasa aquí? Es decir, sabemos que Bogotá no tenía ni empresas de logística, ni de sonido, ni de tarimas, ni de luces, no tenía sitios para ensayos, no estaban... Es decir, el movimiento no tenía ningún apoyo y, sin embargo, la entidad decidió, bueno, vamos a apoyar este proceso y vamos a cumplir con 3 de los propósitos que querían los muchachos, que era divulgar el género, abrirle espacio a los nuevos grupos, a la multiplicidad de grupos que se estaban dando en Bogotá, y vamos a crear nuevo público. En esas condiciones se hace una propuesta, se escribe la propuesta, se le presenta a la dirección del instituto y a la alcaldía mayor, y ellos, entre la dirección y la alcaldía mayor, aprueban, nos dan visto bueno, nos asignan un recurso, que es muy importante, si no, no se puede hacer programas, y arranque. Con esta situación nos damos cuenta que la entidad no tiene logística ni equipos. Y como resultado de las participaciones de los jóvenes en los conciertos del Planetario, teníamos una serie de seguidores que eran jóvenes entre los 10 y los 18 años, que venían todos los días al Planetario, no tenían nada que hacer, no estudiaban, no tenían trabajo, sabíamos que el Estado no les daba ninguna oferta de nada, y acercándose a nosotros, nos dicen, nosotros podemos ayudar a la realización del festival. Nosotros podemos cargar equipos, ayudar con los amplificadores, orientar a los músicos, ayudar en la señalización, orientar a la gente cuando llega y cuando sale. Entonces dijimos, no, esto es una maravilla, ya que no hay una ausencia de políticas y programas, estos jóvenes están haciendo una propuesta maravillosa, se acoge la propuesta y nos damos cuenta de la actitud, del deseo de trabajar y de apoyar a estos jóvenes, e inmediatamente ellos se organizan, que es lo que dijo Chucky y hace una referencia, se organizaron como Fuerza de Paz, que fue un nombre que salió también colectivamente en estos espacios. Y quiero referirme, antes de terminar la pregunta de la política pública, en este mismo espacio, cuando habíamos hablado de la propuesta, no se tenía el nombre del festival. Y colectivamente, con todas estas personas, ya teniendo las características que debía tener, que queríamos del festival y que querían los que presentaban la propuesta, que fuera un espacio público, que tuviera acceso a todos los tipos de público, que fuera abierto, que fuera gratuito, que pudiera convocar a todos los tipos de bandas que existían en la ciudad, acordamos que los únicos espacios que cumplían con los requisitos eran los parques. Y en mi recuerdo, ese es mi recuerdo, sale colectivamente a viva voz el nombre de Rock al Parque, así como sale de viva voz el nombre de Fuerza de Paz, que también está cumpliendo 25 años. Entonces aquí es muy interesante ver cómo, una entidad que estaba en construcción abrió su mente, escuchó las solicitudes del público, sobre todo de los jóvenes, para que les dieran un espacio donde se pudieran expresar, pero también escuchó a otros grupos de población que eran considerados peligrosos, como era la juventud venida de los barrios marginales de la ciudad, para poder trabajar, y se da todo este primer proceso y se crea entonces este primer festival que se da con muchísimo éxito, ¿cierto? Donde, el resultado, para ya llegar muy rápidamente a lo que significa la política pública, el resultado fue positivo, hubo una evaluación interna y externa por parte de los músicos, de los participantes, los medios de comunicación registraron de una manera positiva el resultado del festival, y ya con esta idea en la cabeza hay una evaluación
interna que dicen esto es una ruta importante, movió la gente, movió las comunidades. Tenemos que pensar en hacer un segundo encuentro, un segundo festival, y aquí se empiezan a dar los elementos para convertirse en una política pública. Las políticas públicas no se decretan, no nacen porque se le ocurrió a alguien, no, fue un proceso que se inició y se empezó a desarrollar tanto al interior de la entidad como hacia afuera. La gente se empezó a apropiar de ese espacio y ya también empezó a decir, bueno, ¿cuándo es el segundo? ¿Qué va a pasar aquí? Y ahí empieza a darse ya, después podemos hablar de las características del segundo festival, pero ahí inicia realmente, esa es la idea, el origen del primer festival de Rock al Parque. Bueno, saltándonos 24 años, no mentira, saltándonos 24 añitos, hablemos de estos 25 años de Rock al Parque. Simona, ¿usted qué cree que fueron las características o por qué cree que logramos cumplir 25 años? Después de 25 años sigue existiendo el Festival Rock al Parque. Yo creo que se volvió una necesidad, o sea, básicamente, y las necesidades también se van cultivando a lo largo de los años. Creo que Rock al Parque, así como mucho público ha crecido ahí, pues la industria musical, en parte colombiana y bogotana, y las bandas también han crecido con el festival y de alguna manera demandan también del festival esa plataforma. Creo que así como lo acaba de decir Berta, se convierte en un momento, ojalá se volviera patrimonio, digo yo, como de política pública, patrimonio por lo significativo que es el festival. Y de alguna manera, aunque por supuesto hay comentarios de todos lados donde dicen, bueno, no, es que las cifras, no, es que es necesario, es que yo creo que es una exigencia ya también como de la población y de los jóvenes. A su vez, Rock al Parque generó que muchos empresarios decidieran apostarle a hacer festivales, ¿no? Y festivales en Bogotá y festivales en Colombia para los jóvenes. Entonces, creo que de alguna manera, aunque existen esos festivales, el que sea gratuito, el que sea como un derecho, de alguna manera, de la juventud, entendida no por la edad, sino como por la actitud de quien consume música alternativa, porque también creo que también ha desmitificado mucho el rock y le ha abierto también como la mente a muchas personas que el rock no es exclusivamente como empezó Rock al Parque, sino que también se ha ido transformando con el paso del tiempo y particularmente en un contexto colombiano, se ha vuelto, sí, un derecho. Y desde ahí la gente exige que, yo no sé, Chucky sabrá decir más de eso, pero la gente exige que exista Rock al Parque. O sea, Rock al Parque se llega a acabar y acá hay una marcha nacional más grande que ninguna. No creo, varias. O varias. O sea, esto se vuelve en una cosa que ya es absolutamente necesario y que por lo tanto, por eso también tiene unas expectativas muy altas de parte de la gente que a veces también son difíciles de satisfacer para quienes están detrás del festival, porque pues claramente se espera un montón, o que traigan a tal banda, o que traigan a la otra. Entonces, aterrizar al festival como una política pública y saber que tiene que ser fiel a sus principios, porque de alguna manera compite con otros festivales, cosa que no debería ser así, porque lo público debería abrazar a todos los festivales. Pues eso también, mejor dicho, los derechos van generándole como un power a la gente y a los jóvenes de decir, Rock al Parque tiene que existir y de esta manera. Entonces, creo que por eso se mantiene durante 25 años, porque es parte como del ADN de la música colombiana y de la música bogotana. Y para el asistente, para el periodista, para el productor, para el roadie, para el músico, es como tiene que existir Rock al Parque. Y pues eso les da una gran responsabilidad a quienes están detrás de cómo le responden al público con ese derecho casi que fundamental del consumo de música a nivel nacional. Por cuarto año consecutivo, Rock al Parque dedicará uno de sus escenarios al talento femenino. Esto en aras de promover la igualdad de género y la participación de cada vez más mujeres en este festival. Pero, ¿será que este tipo de espacios son realmente eficaces y cumplen este objetivo? Rock al Parque lleva varios años como visibilizando, haciendo un gran esfuerzo para visibilizar el aporte de las mujeres a la escena rockera. Hay la tarima femenina que para el día domingo pues hay una programación que es casi exclusivamente femenina. Hay que empezar mirando el lado positivo. Es un tema que estamos debatiendo que hace unos años ni siquiera se debatía. Es muy importante que las bandas se empoderen, digamos, es muy importante que hayan bandas feministas, que hayan bandas socialistas, que hayan bandas que se dediquen a hablar de un mensaje político propiamente.
uno mira el panorama global de los festivales, por ejemplo, en el Reino Unido acaba de publicar el primer festival su cartel con 50-50 programación de hombres y mujeres. Entonces, desde el año pasado se empezó a analizar los carteles de los festivales desde esa perspectiva. Hubo un caso donde una artista femenina borró todos los nombres de los artistas masculinos en un cartel donde ella aparecía y el cartel quedó como casi en blanco, como 2 o 3 nombres, pero un cartel como de, no sé, 60 nombres. Y están diciendo, ojo, es que hay mujeres artistas que tienen la capacidad de presentarse en festivales, pero mira cómo se está quedando la programación. Entonces se ha vuelto un punto de debate que me parece que es el primer paso hacia mejorar esa participación, porque claramente hay artistas mujeres que están compitiendo para esos cupos. Lo más complejo de ser una banda de punk en Colombia es, pues yo creo que las diversas chicas que han incursionado en la música es que estamos en una estructura patriarcal. Y hay dispositivos de poder y hay una cultura hegemónica para cual romper esos discursos y todos esos empoderamientos es supremamente difícil, ¿no? Ese comportamiento social y etcétera. Este año tuvimos una experiencia muy interesante porque hay un programa en el IDARTES que se llama CREA, que es para formación artística de los jóvenes y las jóvenes de la ciudad, y allá hay todo un componente musical y los grupos del programa tienen la posibilidad de hacer audiciones para ganarse un cupo en el festival. 5 grupos CREA van a tener la oportunidad de tocar en Rock al Parque. De esos 5 grupos, 4 son grupos liderados por mujeres. Entonces ahí estamos viendo la siguiente generación. Este año, de la mano con el Instituto Distrital de Participación, lanzamos un reto en su plataforma Bogotá Abierta, pidiéndole a los ciudadanos sugerencias, ideas que nosotros podemos implementar para mejorar la asistencia femenina al parque. Entonces, pues nos hicieron una cantidad de observaciones, estamos revisando esas observaciones para mirar qué cosas podemos implementar. Uno tiene que siempre cuestionarse y buscar mejorar, pero yo creo que el festival va por buen camino. Estamos hablando de Rock al Parque. La programación del festival maneja diferentes categorías de bandas, entonces pues obviamente todo el mundo ve las bandas internacionales y también hay una fuerte participación, casi es como la razón de ser del festival, la participación de las bandas distritales de Bogotá, pero hay ese espacio también para las bandas nacionales. Su selección corresponde a la curaduría del festival con diferentes dinámicas, diferentes líneas curatoriales y las bandas nacionales pues se seleccionan de acuerdo con la lógica de la curaduría para complementar el cartel del festival. Hoy en día juegan un papel fundamental porque también tenemos intercambio, por ejemplo, con el Festival Altavoz en Medellín, que también es otro festival público muy importante, que los grupos se entienden como pares en una sola escena, que aprenden los unos de los otros y que vayan creciendo pues de la misma forma. O sea, el festival no es solamente un tema de tarimas en el parque durante 3 días, el festival cuenta con un componente académico, un componente de formación, y ahí estamos convocando no solamente los artistas sino otras figuras como los managers, como bookers, como roadies, para compartir su conocimiento especializado con los artistas y sus representantes en pro de fortalecer sus capacidades para poder sacar adelante el proyecto artístico. Hace 25 años nació casi como desde el seno de la escena rockera en la ciudad. Se ha ido migrando, digamos, a través de diferentes dolientes institucionales, pero desde hace un buen rato Rock al Parque corresponde a una política pública que es no solo garantizar la circulación, oportunidades de circulación a los artistas de la ciudad, en este caso los artistas musicales, sino también garantizar los derechos culturales de los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, tienen acceso a una oferta cultural de la más alta calidad
calidad. Y obviamente este año, con los 25 años, uno ve la calidad reflejada en el cartel de Rock al Parque. Entonces, es un tema tanto de acceso como de circulación para los artistas y también de apropiación del espacio público. 200.000 bogotanos y bogotanas reunidos en el parque, ahí compartiendo un solo espacio con un nivel de convivencia muy por encima de los promedios de la ciudad, un espacio muy bonito, y todo eso corresponde a la línea de la política pública en este momento. A nivel de país es un emblema súper importante, y a nivel de región, o sea, el impacto de Rock al Parque a veces uno sospecha que ni siquiera se da cuenta que en Bogotá la grandeza de este festival, porque nosotros recibimos correos todas las semanas de artistas internacionales, pero rogando para estar en las tarimas de este festival, porque pues ya todo el mundo lo sabe, pero es el festival de rock gratuito más grande de América Latina, y es por algo, por la grandeza y el impacto que tiene. Y continuamos en Toma el Control, hablando de los 25 años de Rock al Parque. Quiero hacerle una pregunta a Chucky, hablando de la transformación de la curaduría musical. ¿Cómo se ha transformado a través de los años y qué se ha mantenido en esta curaduría musical? Bueno, digamos, lo digo por la experiencia que yo he tenido desde el 2014. Nosotros, digamos, desde el 2014... el festival en el 2013, digamos que tuvo una edición que no fue tan buena por asistencia, como por la forma que la cogió la gente, como el impacto que tuvo a medios. Entonces, un poco en el 2014, cuando por lo menos, digamos, yo enfrenté el reto como de proponer una nueva curaduría, recuerdo perfectamente que lo primero que hice fue como una exploración de los valores, incluso de no solo del evento, sino de una marca que es Rock al Parque, porque a estas alturas es una marca. Entonces fue justamente irme hacia atrás, ¿no? Justamente yo, que había sido una persona que había estado durante todas las ediciones como público, como periodista, como promotor de bandas, como manager de algunas bandas que habían participado años atrás, como yo hice parte del equipo de prensa, fui documentalista, hicimos un documental en el 97, entonces dije, yo sencillamente tengo que caminar un poco hacia atrás y traer de nuevo esos valores de los mismos que acaba de hablar, por ejemplo, Berta, porque es que el Festival Rock al Parque casi que es algo que desde creería yo, sus primeras 5 ediciones quedó inventado. Este es el perfil casi que de los artistas, de los espectadores, o sea, realmente fue como, volvamos a eso, traigámoslo de nuevo aquí al presente. Que se había perdido de alguna manera. Sí, de algún modo, pero no, yo siempre decía, Rock al Parque, en ese momento eran los 20 años del festival, yo decía, ok, queremos que este festival se actualice, ¿no? Como que han pasado 20 años, pero yo no quiero que sea como esas personas que después de 19 años de tener la camiseta por fuera y la camiseta rockera y la chaqueta rota, salgan con se corbata. los encuentra uno con la camisa metida, corbata, traje y hablan de otra. No, era como, no. Tiene que seguir siendo eso que ya toda esta gente que ha pasado por el festival le ha trabajado y le ha luchado para que tenga una personalidad única, pero tiene que dar un paso adelante, tiene que ver hacia el futuro. Qué difícil, ¿no? Que era lo difícil, sí. Y tiene que irse adaptando algunas cosas y teniendo unos cambios graduales. Y para mí, por ejemplo, la gente siempre está pensando en música, no, pero claro, el festival cómo de algún modo se actualiza frente a los otros festivales del mundo, y el Lollapalooza, y el no sé qué, y el Coachella, y para mí es cómo el festival se actualiza con la ciudad, cómo el festival es un reflejo de eso que nosotros queremos que sea la ciudad, cómo es un reflejo de esta ciudad que ha recibido migrantes de otras regiones del país y que esos migrantes han traído nuevas músicas. Bueno, me parece muy interesante todo lo que estamos hablando y me permito tomar este tema para hacer una breve introducción. Aquí en Bogotá sabemos que tenemos una identidad cultural compartida
con Rock al Parque, hace parte de la cédula de ciudadanía de Rock al Parque. ¿Cómo creen que se ha llegado a esa identificación? Berta. Les voy a decir una cosa, Bogotá no es lo mismo antes y después de Rock al Parque. Es decir, lo puedo decir como antropóloga con toda la seguridad del caso. ¿Y por qué? Bogotá era una ciudad que al ser de migrantes no tenía una identidad. Es decir, ¿cómo identificábamos la ciudad en el 90? En el 80, en el 70, se identificaba por Monserrate, Guadalupe, el Planetario y el Capín. No había ningún otro elemento que identificara la ciudad. Rock al Parque, con su primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 10ª edición, empieza a ser un referente de identidad de la ciudad y del país. Y a este país y a esta ciudad la empiezan a conocer como una ciudad que tiene un festival, el más grande, el más importante, gratuito, de rock de América Latina. O sea, es un elemento que ya va a permitir afirmación de una identidad, porque es que Colombia y Bogotá no tienen una identidad. Tenemos identidades, múltiples identidades. Y lo que hace el festival, sin proponérselo casi directamente, es darle cabida a esas múltiples identidades, donde inclusive las poblaciones de zonas rurales, los miembros de comunidades originarias, los pueblos indígenas, forman parte ya, su sonido, su identidad diferencial está presente en Rock al Parque. Es interesante también para la memoria que esto se convierte y le aporta a la construcción de políticas públicas culturales a la ciudad y al país. Bueno, pues nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos para seguir hablando de estos 25 años de Rock al Parque. Para mí Rock al Parque es muchos recuerdos de mi juventud, parte de mi adultez. Me parece que es un evento muy chévere, pues por el simple hecho de ser gratis y porque a veces van pues bandas conocidas. Forma parte de la adolescencia, la adultez. También cuando me convertí padre estuvo Rock al Parque involucrado. Pues significa mucho y también pues significa mucho para la ciudad, ¿no? El cartel del 98 me flipó resto, el del 2000. Uno que me gustó mucho, Anti-Nover League, una banda del Reino Unido. Cuando vino Apocalíptica a tocar también fue muy bueno. Yo toqué con mi banda en el 2014 en la plaza de eventos principal y nada, es una cosa, ver ese océano de 100.000, 70.000 personas es una cosa que uno como músico lo siente así como que se eriza la piel, suena de cajón, pero es la verdad. Hay bandas locales muy buenas que este año se van a repetir, pero tristemente siguen siendo las mismas. O sea, los próximos años vayan más bandas conocidas, pues porque uno a veces no conoce, pues sí, otra música, pues no. E incluso que haya más cartel nacional que internacional, porque a veces como que prima más el artista de afuera que el artista que es el de acá, el que está haciendo la música acá, con lo cual nació Rock al Parque, que era apoyar las bandas bogotanas, distritales y luego ya los nacionales, entonces que haya más porcentaje de banda nacional. Tengo una pregunta para todos. ¿Qué dificultades han encontrado durante estos 25 años de Rock al Parque? ¿Y qué retos creen que deben asumir para poder solucionar esas dificultades que se puedan llegar a presentar a futuro? Yo creo que el mayor reto es qué van a ser esos próximos 25 años de Rock al Parque. ¿Qué queremos todos? No solo un programador artístico o un cofundador como lo es Berta o una persona que lo ha acompañado toda su vida como Simona, ¿no? Es ¿qué queremos que sea? ¿Qué queremos que sea? Queremos que se convierta, listo, acaba de cumplir 25 años siendo el festival al aire libre y de entrada libre más grande de Latinoamérica, pero ¿qué queremos que sean los siguientes 25 años? El festival, la mayor vitrina para las bandas emergentes de la ciudad de Colombia y de Latinoamérica, porque aparte toda la escena musical de nuestro continente, todo ha cambiado, todo ha cambiado. O por ejemplo queremos que sea el festival que tenga mayor participación femenina del mundo, o queremos que sea el festival que tiene más oferta para los niños. Es como una pregunta, ese es el mayor reto, es qué vamos a hacer con nuestro festival para los próximos 25 años. No sé, yo
Claro, eso es desde muchos lugares. Creo que los festivales en general se han transformado como en experiencias, ¿no? Y como que desde ahí hay que pensarse todo como lo que viene en cualquier tipo de festival y sobre todo en un festival público, digamos, cuál es la experiencia de ciudad que yo tengo en un festival, más allá del consumo musical inmediato que tengo en una tarima, ¿no? Como de ir a ver una banda, como que ya esto en este instante, ver una banda, eso hay que atravesarlo de alguna manera para el que la ve. Para la banda misma, creo que el festival, que sí es del festival y no es del festival, no tiene que volverse como en la única plataforma con la que sueñan las bandas. Y aunque muchos dirían que no, la realidad es que sí. Hay bandas que, digamos, tienen grandes frustraciones musicales por no haber estado en Rock al Parque. Y uno dice como, bueno, pero tampoco debería ser tu único sueño llegar ahí. Bandas que son flor de una vez al año en el festival, que solamente están ahí una vez al año y no pasa nada más con la banda el resto del año y que creen que ahí se concentra absolutamente todo. Creo que también es un reto mismo para las bandas ver qué pueden agarrar del festival, porque también creo que para las agrupaciones musicales se ha desdibujado la plataforma que es el festival y lo que significa estar ahí, más allá de ir a tocar en Rock al Parque y digamos, lo que va para la hoja de vida de la banda. ¿Sí? Creo que las bandas como una responsabilidad social que implica estar en el festival. Y creo que desde ese punto de vista, volviendo a la época de los 90, creo que aunque el festival logró centralizar muchas movidas, esa centralización ya llegó al otro punto, y es que la Bogotá que existía antes ya casi que no existe. O sea, esa descentralización de la música, ese habitar la música desde el parche, desde la calle, ahora es mucho más difícil, y eso es algo que todos nos debemos cuestionar por qué está sucediendo y lo importante que es también que esa música esté viviendo por toda la ciudad los 365 días del año, porque si no el festival de alguna manera no puede representar ciudad. De alguna manera, ¿qué es lo que está pasando el resto del año para yo representar eso dentro del festival? Entonces, creo que son muchos los retos también pues para los periodistas mismos que, digamos, habitamos el festival, la manera en que se está comunicando la música, ¿sí? Y el trabajo también. Creo que el festival también no solo responde a la ciudad, sino a un momento social muy importante de país, y creo que desde ahí es un reto para absolutamente todos ver qué puede llegar a promover Rock al Parque en este instante para esta generación, cuáles son las necesidades inmediatas también de mensaje, porque es un festival que también mueve unos mensajes sociales importantes que atraviesan ahí y que pues es que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces creo que cada vez los retos son más. Cada vez los retos son más, pero cada vez la responsabilidad es más de todos, porque al ser un festival que es identidad y que es apropiación, pues la responsabilidad no es únicamente de Idartes o de Chucky o de los que están ahí directamente, sino de toda la gente que ha hecho parte de Rock al Parque como tal. Ok. Pero yo creo que para referirme, no quiero dejar de nombrar la relación del festival con las políticas culturales. Es decir, no podemos olvidarnos que no solamente se está promoviendo la industria musical, sino que a partir de lo que se genera en este festival, se generan otro tipo de industrias, ¿cierto? Está la industria textil, está la moda, está el diseño, están las peluquerías, están los tatuajes, están los afiches, el trabajo con las artes gráficas, están los investigadores, está la publicación de textos, está la academia interesada en qué está pasando allí y cuáles son las líricas que producen cada uno de las agrupaciones. Entonces yo creo que allí no podemos olvidar que hay un campo grandísimo de emprendimientos, de nuevos emprendimientos, de pequeñas empresas, inclusive la comida, ¿cierto? Que está ya empezando a afectar a las familias de una manera positiva y de todas maneras está transformando esa visión de los jóvenes, esa visión del rock y esa visión también de empresa, que es válida como es la pequeña empresa que se está dando. Por un lado, digamos, esa parte por el emprendimiento. Y ya pensando en los problemas y los retos, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el festival sigue siendo la asignación presupuestaria. Es decir, yo creo que todavía no ha habido una apropiación por parte ni un reconocimiento por parte de los alcaldes de turno, los directores de turno, los gobiernos distritales para asignar un recurso suficiente que amerita
el mantener una política que, si bien es cierto, va dirigida hacia un sector de población, ya está impactando 3, 4, 5, 6 generaciones, ¿cierto? Otro de los problemas, digamos, que también tiene que ver con la corrupción y con los entes que tienen que trabajar conjuntamente con el festival. ¿Qué tal los entes de control? ¿Qué tal los decretos de control y las arremetidas de la policía? ¿Qué tal el comportamiento de Saico y Asimpro, que cobra una serie de dinero pero que no le paga a los compositores? ¿Qué tal la actitud de la medicina, de la salud, que cobra millones para atender un festival que debería analizarse desde otro punto de vista? ¿Qué tal el problema del transporte? ¿Por qué no podemos articularnos con el servicio del transporte para garantizar el acceso y la salida de los jóvenes? Es decir, hay una serie de elementos que están todavía en contravía del festival, pero hay elementos más aún todavía, de quienes no pasan en un festival, quienes no son seleccionados, que arremeten en contra de un festival desconociendo todo lo que significa la organización de un festival. Entonces, digamos, yo creería que hay los retos, como dice Chucky, que va a pasar en los próximos 25 años, lógico, desde mi punto de vista, yo creo que pues, el rock no se va a acabar, ¿cierto? Es un género musical que es tan dinámico, que se mantiene, se transforma, se proyecta, asume las identidades de los diferentes países, porque los jóvenes del mundo entero lo siguen oyendo. O sea que esto tiene una proyección infinita, como lo está mostrando el mismo festival. Y lo otro que no hay que olvidar, que en un país como estos, ¿cierto?, que es conservador, que es clasista, que es represor, la mayoría de la población requiere espacios de encuentro, requiere la fiesta, requiere el compartir, requiere la diferencia. Eso lo permite los festivales, no lo permite ningún otro espacio. Bueno, pues Chucky, Simona y Berta, nos encantaría durar horas y horas charlando con ustedes de Rock al Parque, pero más bien nos vemos en esta edición número 25. Muchas gracias por haber sido parte de Toma el Control y aquí nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la libertad, por Así la es. vida. Rock al Parque. Así es, Rock al Parque. Y ya que nos encanta Rock al Parque, vamos a aprender cómo se dice en lengua de señas Rock al Parque. Rock al Parque. Otra vez, Rock al Parque. Nos vemos la próxima semana. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.